Mexicana de Oftalmología. Voy Lo que a, Ricardo comparte su pantalla, les recordamos a todos que no es necesario poner en el chat su número de consejo, con que lo hayan puesto de entrada al momento de registrarse, están registrados y se enviará al consejo su participación. Adelante. Gracias. Bueno, vamos a empezar con esta plática. Las degeneraciones corneales son consideradas como un término amplio para las afecciones que causan alteraciones en la estructura corneal, donde las células normales sufren cambios degenerativos debido a la edad o patologías concomitantes. Representan un deterioro fisiológico o una alteración de los elementos y o funciones del tejido corneal y por lo general ocurren más adelante en la vida con una edad de presentación y ritmo de progresión variable. Eso depende de cada paciente. En la mayoría de los casos suele ser bilateral, pero también son asimétricas. El diagnóstico de estas patologías suele ser clínico y se realiza durante la exploración con una lámpara de hendidura. En ocasiones se solicitan exámenes de laboratorio para descartar asociaciones sistémicas y ayudar en el diagnóstico o en la exclusión del mismo. Y no existe una predisposición genética y son en su mayoría esporádicas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, a diferencia de las distrofias. En cuanto a la clasificación, esta se puede clasificar dependiendo de su etiología, puede ser fisiológica o patología, como los ejemplos que les pongo aquí en la pantalla, y también se puede clasificar dependiendo su localización. Es un poco más importante en cuanto a la clínica y se puede clasificar de manera central o axial o periférica dependiendo de su presentación. Dependiendo de la capa de la córnea también se puede clasificar y vamos a empezar con las degeneraciones que afectan el epitelio o que son subepiteliales. Y como primer ejemplo menciono alterigión, ya que por sí misma es un tema muy amplio y se tocará con más detalle en otras charlas, por la cual no andaré mucho en este tema. Solo quisiera recordarles que a nivel histológico, el terigión bueno, es un cambio a nivel del tejido en la sustancia propia de la conjuntiva y muestra cambios pseudoelastóticos, numerosos vasos sanguíneos y fibras que invaden en la profundidad de la córnea, lo que puede provocar la pérdida de la capa de Baumann y cambios epiteliales. Por su prevalencia, probablemente sea la degeneración corneal con mayor importancia clínica y por tal motivo se ve como un tema aparte, por eso solo la menciono en esta charla. Ya dentro de las que vamos a hablar y ahondar un poquito más, empezaré con la degeneración corneal proteica ambiental, que esta también entra como en la clasificación de degeneración epitelial. Anteriormente, esta degeneración era conocida como degeneración esferoidal, queratopatía del labrador o distrofia nodular de Vieti. Actualmente ya se menciona como una degeneración corneal proteica ambiental o por sus siglas en inglés EPCD. Clínicamente es una degeneración corneal muy común, pero es más frecuente en regiones con condiciones climáticas extremas, como en los desiertos o en las regiones árticas. Se caracteriza por la presencia de agregados amarillentos que se acumulan cerca del limbo y que se pueden extender progresivamente hacia el centro de la córnea, sobre todo en el espacio de la hendidura palpebral, por lo que está muy relacionada con la exposición ambiental en estos pacientes. Existen tres tipos diferentes. El tipo 1 ocurre sin alguna patología ocular asociada y generalmente es bilateral. El tipo 2 está asociado con alguna patología ocular, con antecedente de queratitis serebrética, por ejemplo, o un traumatismo ocular o edema corneal crónico. El tipo 3 es una forma conjuntival asociado al tipo 1 o al tipo 2, que se acompaña de depósitos de aminoácidos y de inmunoglobulinas. El material que se observa es un material globular amorfo y se deposita principalmente en la capa de Baumann y se puede demostrar mediante una tensión elástica. Puede ser primaria o secundaria, como ya lo habíamos comentado en la clasificación previa, y afecta más al sexo masculino y está relacionado generalmente con microtraumatismos corneales provocados por el viento, polvo y la radiación ultravioleta. En cuanto al tratamiento, generalmente no es necesario. Se pueden prescribir lubricantes en pacientes con sensación significativa de cuerpo extraño. Si existen lesiones superficiales sin afección de la membrana de Baumann, se puede realizar en algunas ocasiones una queratectomía superficial o también se puede realizar una queratectomía fototerapéutica. En casos de enfermedad avanzada que afecta la visión, se puede valorar la posibilidad de realizar una queratoplastia lamelar o penetrante. En cuanto a las degeneraciones estromales, vamos a hablar primero de las de localización central, como lo es la degeneración de mosaico, o conocida también como en piel de cocodrilo.
la cual es una opacificación corneal central o periférica, generalmente bilateral, que se manifiesta como un mosaico de opacidades grises poligonales separadas por un tejido transparente a nivel de la capa de Baumann. Se cree que está relacionado con la inserción oblicua de las lamelas de colágeno en el estroma corneal, por lo que toma esta configuración que ya comentábamos. Y generalmente los pacientes son asintomáticos y los hallazgos se observan incidentalmente en un examen de rutina con lámpara de hendidura, por lo cual pues el paciente generalmente no refiere ningún síntoma. La degeneración en mosaico puede ser anterior o posterior y es anterior cuando se observa un patrón de mosaico en el estroma anterior detrás de la capa de Baumann. Y este puede estar asociado con hipotonía, traumatismo y uso de lentes de contacto rígidos, por lo que se puede observar en pacientes con queratocono. Y es posterior cuando se observan opacidades poligonales de color blanco grisáceo separadas por espacios claros a nivel del estroma posterior y la membrana de Descemet. Es el tipo más común, este tipo que es el posterior, y mayormente se relaciona con una edad avanzada. En cuanto al tratamiento, también la visión no suele verse afectada, por lo que generalmente no se requiere de tratamiento. Siguiendo con las degeneraciones estromales, tenemos a la córnea farinata, que es una patología relativamente común, asintomática, degenerativa y relacionada a la edad, y se caracteriza por numerosas opacidades pequeñas, finas y parecidas a polvo en la parte anterior de la membrana de Descemet, a menudo de forma bilateral, que asemejan a la harina de trigo, por lo cual su nombre de farinata, que la traducción más cercana sería enharinada. Actualmente se desconoce la causa, sin embargo, en algunos casos se ha relacionado con mutaciones en el gen de la esteroide sulfatasa, pero no se ha identificado muy bien. Y las opacidades presentes en la microscopía confocal están compuestas por vacuolas intracitoplasmáticas que contienen inclusiones similares a la lipofuscina y pueden causar queratocitos estromales anormalmente grandes. Esta patología no se asocia a discapacidad visual significativa o enfermedad ocular o sistémica, por lo que usualmente tampoco necesita de un tratamiento en específico. Continuando con las degeneraciones estromales, la degeneración amiloidea polimórfica de la córnea es una condición muy rara, pues, que se caracteriza por el depósito de amiloide por debajo del epitelio corneal y puede ser primaria o secundaria. Eh, Los depósitos forman opacidades polimorfas y filamentosas en una distribución central. Se puede observar mejor a la retroiluminación y tienen un aspecto similar al cristal. Esta no se asocia a inflamación, vascularización o alguna alteración de la agudeza visual. El nombre de degeneración amiloidea polimórfica fue sugerido por Manes y colaboradores en 1975, ya que anteriormente se conocía como distrofia estromal polimorfa. Este nombre fue reconsiderado después como degeneración en lugar de distrofia por la falta de evidencia de herencia. Usualmente no progresa ni altera la agudeza visual después de su presentación, por lo que no se precisa de algún tratamiento en específico. Si existe algún cambio en la visión, se debe de reconsiderar el diagnóstico, ya que podría tratarse de otra patología o algún tipo de distrofia en este caso. En cuanto a las degeneraciones extremales periféricas, tenemos en primer lugar la faja o línea blanca límbica de Vogt, la cual es muy común, es bilateral y está relacionada a la edad. También se caracteriza por forma de media luna de color blanco tiza, la cual es una degeneración elastótica en la córnea. A lo largo de la límbica nasal y temporal puede o no estar separada del limbo por una zona transparente. Eso depende también de la clasificación, en el cual existen dos tipos. El tipo 1 es cuando se separa del limbo por la zona transparente y el tipo 2 es cuando no hay una zona transparente desde el limbo hasta la lesión. Esta patología es inocua y tampoco requiere ningún tratamiento en específico. Continuando con las degeneraciones estromales periféricas, tenemos también el arco senil o gerontoxón, la cual es una opacidad anular situada en la periferia corneal, ligeramente separado del limbo esclerocorneal. Es una afección bilateral muy común que puede estar relacionada con la edad o también puede estar asociada a dislipidemias cuando los pacientes son muy jóvenes. Si el gerontoxón es unilateral, debemos buscar enfermedad carotidia en el lado no afectado, ya que se asocia a aterosclerosis o alguna estenosis carotidia. Se puede observar como un infiltrado estromal lipídico en la periferia de la córnea y generalmente los depósitos lipídicos comienzan en la parte inferior o superior y luego se extienden circunferencialmente para formar una banda perilimbal blanca de aproximadamente 1 milímetro
y de diámetro con un contorno nítido en la periferia y un límite más difuso en el centro de la córnea. Los pacientes son asintomáticos y tampoco es necesario algún tipo de tratamiento en estos pacientes. Continuando, la degeneración del surco es otro tipo de degeneración estromal periférica y se debe a una degeneración fibrilar del estroma. Es una condición no inflamatoria que se presenta como un adelgazamiento del estroma corneal cubierto de epitelio y en el espacio de transparencia entre el arco senil y el limbo. La visión rara vez se ve afectada y tampoco generalmente se requiere de tratamiento. Los pacientes suelen ser asintomáticos y el riesgo de perforación en estos casos es nulo o mínimo. Cuando el paciente tiene algunos síntomas, en los casos leves a moderados se requiere observación y en los casos graves pueden requerir tratamiento para mejorar la salud articular, como el uso de lubricantes. La degeneración marginal de Terrien es una enfermedad poco común que produce un adelgazamiento corneal periférico no inflamatorio y es lentamente progresiva. Comúnmente se observa más en hombres de mediana edad y generalmente se manifiesta clínicamente con una disminución de la agudeza visual debido a un aumento del astigmatismo contra la regla, a diferencia de la degeneración del surco que no causa alguna alteración visual. Se presenta en la mayoría de los casos bilateralmente y se inicia comúnmente en la cara superior o superonasal de la córnea. En esta patología el epitelio permanece intacto a diferencia de otras patologías inflamatorias como la queratitis ulcerativa periférica, que es la diferencia más importante, y la rotura de la membrana de Descemet puede provocar la formación de quistes subepiteliales, que estos se pueden observar en la exploración bajo la lámpara de hendidura. Se recomienda realizar una topografía corneal para evaluar el adelgazamiento e incurvamiento que se presenta en los pacientes. En cuanto al tratamiento, este puede ser refractivo como corrección con anteojos o lentes de contacto rígidos, ya sean permeables al gas o lentes esclerales. Sin embargo, cuando tenemos grosores corneales por debajo de 150 micras, puede ser necesaria alguna intervención quirúrgica como injertos tectónicos o alguna queratoplastía lamelar. En cuanto a las degeneraciones endoteliales, tenemos a la degeneración corneal por cuerpos de Hasal-Henle, o también conocida como córnea gutata, que se caracteriza por pequeños crecimientos transparentes en la superficie posterior de la membrana de Descemet, usualmente localizados en la periferia de la córnea. Estos depósitos contienen colágeno y se pueden crear grietas o fisuras que posteriormente se llenan de células endoteliales, y esta enfermedad suele estar asociada con el proceso de envejecimiento fisiológico. Como una subclasificación, podemos hacer mención especial de las degeneraciones corneales postinflamatorias, ya que clínicamente son las que más podrían afectar la visión de los pacientes. Y dentro de estas tenemos en primer lugar a la queratopatía en banda, la cual es una condición común que se caracteriza por depósitos de calcio en el espacio subepitelial, la capa de Baumann y el estroma anterior. Esta patología tiene múltiples etiologías. Las más comunes son enfermedades inflamatorias oculares crónicas, pero también puede estar asociado a hipercalcemia, gota o asociada a silicón en cámara anterior, pero también puede tener un origen idiopático. A menudo esta patología es asintomática. Si es central, puede tener una afección en la visión y también puede desarrollar alguna irritación ocular si las placas de calcio se desprenden y causan un defecto epitelial, y en cuanto al tratamiento va a depender de eso, de los síntomas del paciente. Se puede tratar de forma muy segura mediante quelación con EDTA, y los depósitos cálcicos pueden reaparecer después de tratamiento, especialmente si la condición subyacente persiste y la quelación de calcio se puede repetir las veces que sean necesarias. Continuamos con la degeneración nodular de Salzmann, que fue descrita inicialmente en 1925 como una queratopatía postinflamatoria nodular que provoca alteración de la capa de Baumann, una fibrosis subepitelial y vascularización. Es una afección poco común que se caracteriza por lesiones elevadas lisas de color blanco grisáceo por delante de la capa de Baumann. La prevalencia es mucho mayor en mujeres y hasta el 60% de los pacientes se presenta de forma bilateral. Hasta la fecha no se ha descrito una etiología causal específica, pero existe evidencia anecdótica que sugiere que esta enfermedad puede ocurrir después de patologías corneales crónicas, ya sean infecciosas, inflamatorias, traumáticas o iatrogénicas. Sin embargo, muchos casos pueden ser idiopáticos y surgen en pacientes sin antecedentes de queratitis. Los síntomas más frecuentes son la disminución de la agudeza visual, la epífora, la fotofobia y la sensación crónica de cuerpo extraño.
En cuanto al tratamiento, no se ha documentado una resolución espontánea de las lesiones y el tratamiento puede ser médico o se puede hacer o se puede realizar una resección quirúrgica de las lesiones nodulares dependiendo del cuadro clínico del paciente. El tratamiento médico, que trata con éxito la mayoría de los pacientes, puede incluir lubricantes, esteroides tópicos, compresas tibias y medidas de higiene, en este caso el origen de la patología concomitante. Como una variante de la degeneración nodular de Salzmann, tenemos a la degeneración corneal subepitelial hipertrófica periférica, que es distinta a la de Salzmann, ya que ocurre principalmente en mujeres de mediana edad, es bilateral y bastante simétrica, con opacidades periféricas más grandes que en la degeneración nodular de Salzmann, así como una ausencia de signos y síntomas inflamatorios. Actualmente se ha propuesto la radiación ultravioleta y la insuficiencia límbica, génesis de esta degeneración, pero todavía aún no se ha demostrado. En cuanto a otro tipo de degeneraciones corneales, podemos mencionar a las pigmentaciones corneales, que no suelen ser clínicamente significativas, pero vale la pena conocerlas, por lo cual las menciono en esta plática. Y dentro de estas solo haré mención de las más comunes, que son los depósitos de hierro, que se caracterizan por tener depósitos de hierro dentro del epitelio corneal a varios niveles. Como primer ejemplo está la línea de Hudson-Stahli, que son depósitos lineales de hierro que se producen debido al proceso de envejecimiento fisiológico y se pueden observar en el tercio inferior de la córnea. La línea de Ferri es una línea de depósito de hierro vista junto a una bula de cirugía filtrante, y la línea de Stoker es una línea de depósito de hierro vista en la cabeza del terigión, proximal al borde del avance del terigión. También tenemos a la línea o anillo de Fleischer. Esta es una línea de depósito de hierro epitelial que se observa en la base del queratocono. Y el anillo de Coat, que es un depósito de hierro también en la capa de Baumann asociada a una lesión por un cuerpo extraño. Como conclusión, pues en este caso de la plática de las degeneraciones corneales, ya lo importante es que tengamos en mente que existen varias degeneraciones corneales y estas son alteraciones tisulares que pueden afectar la función. Las degeneraciones pueden ser secundarias a una enfermedad o al envejecimiento fisiológico. Las asociaciones genéticas son extrañas o nulas, que eso es muy importante a diferencia de las distrofias, y pues es importante poder diferenciar las degeneraciones de las distrofias corneales. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Blas. Agradecemos su gran ponencia. Pedimos que deje de compartir pantalla, por favor. Y a continuación, yo voy a tener el gusto de presentarles el aspecto clínico de las distrofias corneales. Optamos en esta sesión en dividir el aspecto clínico de las distrofias corneales y para concluir, el doctor Juan Carlos Centeno hablará del aspecto genético de estas mismas distrofias. Entonces, voy a hablar un poco de el aspecto clínico de las distrofias corneales, sobre todo las más frecuentes. Entonces, vamos a iniciar diferenciando las distrofias corneales con las degeneraciones que acaba de presentar el doctor Blas. Las distrofias corneales fueron descritas desde el siglo XVIII por Ernst Fuchs, que nos suena por la distrofia endotelial de Fuchs, y tiene un error histórico en su definición, porque distrofia viene del latín dis, alteración, trofé, nutrición, alteración en la nutrición. Sin embargo, estudios actuales o hoy día sabemos que no es una alteración en la nutrición, sino en la estructura o en el metabolismo con un factor genético. Y el artículo original de Fuchs se llamó distrofia epitelial corneal, que realmente no era epitelial de Fuchs la primera que él describió. Las características primordiales de las distrofias corneales son estas. En la mayoría de las distrofias, recordemos que en medicina no hay absolutos, pero la mayoría de las distrofias son enfermedades bilaterales, son progresivas, es decir, inician en etapas tempranas, pero como es un defecto en la estructura o en el metabolismo de la córnea, va progresando a través del tiempo. Entonces tenemos familias con alguna distrofia corneal que están afectadas en 3, 4 generaciones, y vemos la historia natural de la enfermedad a través de los nietos, los padres y los abuelos, en cómo va progresando la enfermedad. Generalmente es simétrica. Entre un ojo y otro no hay gran diferencia. Está aislado a la córnea central en su mayoría. En su mayoría tiene una heredabilidad autosómica dominante. Sin embargo, también hay excepciones, y vamos a ver una de las excepciones, y generalmente, no todas, afectan una sola porción de la córnea, y por eso podemos dividirlas en epiteliales, estromales, endoteliales o de membrana de Baumann.
¿no? De capa de Bauman, entonces es importante. Y una de las características clásicas que mencionábamos con las distrofias, que hoy día también está un poco en desuso, es que no generaban vascularización. Sin embargo, unas distrofias del estroma anterior o epiteliales, por tanta injuria que hay en la superficie ocular, el ojo se defiende y genera neovascularización, no como fisiopatología de la distrofia, sino como consecuencia de su alteración en la superficie. Y finalmente, esta presentación y el conocimiento en general de las distrofias están basados en la clasificación internacional de las distrofias corneales, el IC3D, que llevan dos ediciones, una en el año 2008 y una en el año 2015, donde los expertos de distrofias del mundo se reúnen y emiten sus juicios, sus estudios y sus conclusiones acerca de las distrofias corneales. Tuvimos la fortuna con el doctor Centeno de ser citados en una de estas publicaciones como con la presentación de una distrofia corneal en México. Entonces vamos a hablar de las alteraciones de las distrofias anteriores, estromales y posteriores. De las anteriores vamos a hablar de las más comunes que nos topamos en consulta y sobre todo hoy día para quitarle la molestia al paciente y para no alterar nuestros resultados en cirugía refractiva y en cirugía de catarata porque pueden alterarse después de un procedimiento quirúrgico. Vamos a hablar de la distrofia de membrana basal epitelial, también conocida como distrofia corneal mapa.huella digital o map.fingerprint, que es por las características que tiene esta distrofia. Como pueden ver aquí, se presenta esta fotografía del estroma con una hipermagnificación. Vemos, voy a colocar el señalador láser. Vemos cómo se ven unos desgarros o la apariencia de desgarros en el epitelio de la córnea si hacemos un acercamiento. También vemos cómo estos desgarros llegan a confluir y generar estos patrones en círculo que eventualmente van a generar esfacelaciones del epitelio y el paciente va a acudir a consulta por defectos epiteliales de repetición. Vean, esta es una fotografía con tinción de fluoresceína donde vemos una tinción negativa de cómo el borde de la reduplicación de epitelio, que es la fisiopatología de esta distrofia, está marcado por la fluoresceína y el epitelio reduplicado, por eso se llama mapa. Aquí está generando un mapa como de Asia con la península de Kamchatka y África por acá. Vemos también cómo hace microquistes epiteliales y esto es cuando se juntan las reduplicaciones epiteliales y hacen pequeños quistes dentro del epitelio, que esto se esfacelará y genera los defectos epiteliales persistentes. Vean, aquí tenemos esta misma imagen con la imagen de desgarro del epitelio, muy, muy común en esta distrofia. Histopatológicamente, vean este raspado epitelial, cómo podemos ver la reduplicación de la membrana basal epitelial. Aquí está una membrana basal metida entre células epiteliales y cuando esta reduplicación de membrana basal hace un círculo completo, tiene epitelio dentro y son los quistes que correlaciona con esta imagen que vemos por acá. Y finalmente la presentación de huella digital, recordamos que era mapa punto huella digital, ya vimos mapa, ya vimos punto, y la huella digital es cuando estas interdigitaciones, es duplicaciones de la membrana epitelial hacen este patrón como de huella digital en la córnea que podemos ver aquí, que no es más que la confluencia de la reduplicación de membrana basal. Las indicaciones para el tratamiento es cuando esta irregularidad es visualmente significativa, cuando se altera la topografía o las queratometrías debido a esta irregularidad y no nos permiten plantear un buen tratamiento a nuestro paciente, o cuando hay erosiones corneales recurrentes. ¿No? Aquí vemos una distrofia de membrana basal epitelial visualmente significativa, está en el puro eje visual de estas reduplicaciones de la membrana basal epitelial. Vean con una imagen de retroiluminación, esto genera distorsión visual y el paciente está incómodo. Al igual que esta es una irregularidad epitelial preoperatoria que no nos permitiría hacer un buen cálculo de lente o una buena refracción incluso para el tratamiento de nuestro paciente. Vean cómo altera la topografía corneal y el tratamiento pues es básicamente el retirar el epitelio enfermo, es una distrofia epitelial, donde vamos a retirar el epitelio. Vean cómo con una microesponja seca estamos retirando el epitelio y ahí podemos valorar nuestra habilidad en retirar un epitelio enfermo si no se humedece la microesponja. Después hacemos un raspado y un pulido de la capa de Bauman para así estimular un crecimiento armónico de un nuevo epitelio para darle al paciente un poco más de confort, para darle a nuestro estudio, a nuestra refracción, un poco más de regularidad para una visualización. Y vean cómo mejoran las topografías después
de hacer el raspado, ¿no? Tenemos ya aquí un moño astigmático que nos permite hacer el cálculo intraocular. Viéndonos un poco más sofisticados, replicar el tratamiento de pulido de Baumann también puede hacerse retirando el epitelio y hacer el pulido con un excimer láser, con una terapia, con una queratectomía fototerapéutica, con un PTK, que también es una buena opción. Sin embargo, no hay evidencia en ninguno de los estudios comparativos de uno sobre otro, ¿no? Las dos son buenas herramientas. Dependiendo de lo que tengamos disponible, podemos tratar a los pacientes. Tenemos otra distrofia descrita por Walter Lisch, que ya nos hablará el doctor Centeno del aspecto genético. La distrofia corneal en banda microquística de Lisch no es más que la confluencia de estos microquistes de reduplicaciones de membrana basal epitelial, pero que debido al crecimiento del epitelio de la periferia al centro y de abajo hacia arriba, genera estas bandas estriadas, por eso se llama estriada de Lisch, y genera esta confluencia de microquistes en el patrón como si fuera una córnea verticillata, pero estas son reduplicaciones de membrana basal del epitelio, y aquí tenemos parte de los desgarros del epitelio, de la apariencia de desgarro. Por lo tanto, también se cree que la distrofia de Lisch es un espectro de la distrofia de membrana basal epitelial. Vean aquí con retroiluminación estas bandas, como se ven acá, y también puede llegar a ser tan confluente como una placa de quistes, que esto eventualmente se esfacelará y generará un gran defecto epitelial. La distrofia corneal de Meesmann también es una distrofia puntiforme epitelial. Vean aquí la membrana, en el área subepitelial, gracias a este corte de lámpara de hendidura, podemos ver el puntillo de la distrofia de Meesmann. Igual aquí en una retroiluminación, esto genera halos y deslumbramientos como si hubiera un haze en el estroma de nuestra córnea. Vean las reduplicaciones de la membrana epitelial. Muy bien, eso terminamos con las distrofias epiteliales, que como pueden ver, al ser el epitelio una parte de la córnea metabólicamente muy activa, pues genera problemas y además es el primer punto de contacto de nuestra película lagrimal con la córnea, entonces sí altera la refracción y el estudio de la superficie anterior de nuestra córnea. La siguiente distrofia que vamos a abordar es la distrofia de la capa de Baumann. Se llama distrofia corneal de capa de Baumann tipo 1 o anteriormente distrofia de Rice-Bucklers, es la distrofia clásica de la capa de Baumann. Y esta distrofia va a generar este patrón de alteración tipo panal de abeja, tipo reduplicaciones de la capa ahora de Baumann, y esto por supuesto que va a alterar el epitelio y por supuesto que va a generar también defectos epiteliales de repetición. Vean cómo debajo del epitelio con los cortes de hendidura vemos este patrón difuso de las distrofias de Rice-Bucklers que nos van a generar molestia y disminución de la agudeza visual, pero el paciente realmente acude a consulta por los defectos epiteliales de repetición o incluso podemos llegar de ver con este patrón subepitelial en capa de Baumann de este puntilleo, pero también podemos llegar a ver cicatrices de defectos epiteliales anteriores. Esta es una imagen de histología donde podemos ver, vean, la irregularidad en la histología de la membrana de la capa de Baumann. Vean cómo esta alteración en la capa de Baumann me va a alterar la membrana basal epitelial y por supuesto el epitelio que se va a hacer hipertrófico en algunas partes y en otras partes va a estar adelgazado, que en estos picos de distrofia de membrana de capa de Baumann es donde se va a esfacelar estas pocas capas de epitelio, ¿no? Esto es bastante evidente. Y vean, este es lo que había mencionado, tenemos el patrón en enjambre de la distrofia de Rice-Bucklers y cicatrices de defectos epiteliales previos. Vean aquí, cuando ya afecta en demasía nuestro epitelio, tanta irregularidad de la capa de Baumann. Con un acercamiento aquí, la irregularidad de la capa de Baumann, y se puede ver aquí en estos patrones donde el epitelio es donde está hipertrófico y donde está más delgadito. Con corte de hendidura, vean, ahorita vamos a hacer un acercamiento a estos cortes de hendidura, vean, bueno, aquí está, olvidé mencionar, con la tinción no hay defectos en este momento, todo está debajo del epitelio, y vean con la hendidura cómo se ve irregular el epitelio, y si hacemos nuestro corte mucho mejor, vemos dónde el epitelio está hipertrófico y dónde hay epitelio adelgazado, donde va a haber defectos epiteliales en nuestra distrofia de Rice-Bucklers. ¿Cómo vamos a tratar la distrofia de Rice-Bucklers? Pues también este es un caso que tenemos en Conde de Valenciana,
de un paciente de 23 años de edad. Esta distrofia empieza en la primera, segunda década de la vida y va progresando a través del tiempo. Tiene una visión borrosa y fenómenos entópticos desde la infancia, sin antecedentes personales de importancia, y tiene una hermana con un padecimiento similar. Vean en esta imagen cómo se ve el patrón subepitelial y dice que tiene también defectos epiteliales eh, persistentes y de repetición, nada más de repetición. Y entonces el paciente se decidió realizar una queratectomía fototerapéutica, pero al no ser en la membrana basal del epitelio, aquí sí hicimos una remoción total del epitelio con un epiquerátomo para quitar el epitelio de la córnea y su membrana basal y tratar únicamente la capa de Baumann con un diámetro de ablación de 6 milímetros y un total de ablación de 60 micras para que el paciente mejorara su estatus clínico e incluso notó una mejorable eh, agudeza visual, ¿no? Refirió mejoría en la sintomatología y en la visión y gran mejoría clínica. Como retiramos el epitelio con una como retiramos el epitelio con un epiquerátomo, lo pudimos enviar a patología y encontramos depósitos subepiteliales de material amorfo, como vemos aquí, y negativo para tinciones de ácido periódico de Schiff y rojo Congo, confirmando el diagnóstico de distrofia de Reis-Bucklers, únicamente de depósitos amorfos y alinos, ausencia de depósitos PAS positivos y rojo Congo. Ahora vamos a ver las distrofias corneales estromales, ya vimos las epiteliales y las de capa de Baumann. Vamos a hablar de las distrofias corneales por excelencia, que son las distrofias del estroma. Y vean, la mayoría de las distrofias de estroma están asociadas a este brazo largo del cromosoma 5, que ya hablará el doctor Centeno, a un gen que se llama TGF beta 1, donde están la mayoría de las distrofias corneales, la distrofia macular, la distrofia granular y la distrofia de la tiz. La distrofia macular no está en este gen, pero a fines de clase ponemos la mnemotecnia que en todos los libros viene del tipo de distrofia, cuál es el depósito que se acumula en el estroma y con qué se tiñe. Yo agrego con qué tratamiento lo podemos hacer. La distrofia macular tiene depósito de mucopolisacáridos y se tiñe con azul de alcián y se trata con una queratoplastía penetrante porque más adelante en estos aspectos clínicos veremos que la distrofia macular involucra incluso el endotelio corneal, entonces vale la pena cambiar toda la córnea. La distrofia granular son depósitos hialinos y se pinta con tinción de masón, ácido tricrómico de masón, y se puede tratar con una queratoplastía lamelar anterior profunda porque no hay involucro del endotelio. Y la distrofia de la tiz o la distrofia de empalizada tiene un depósito de material de amiloide, se tiñe con rojo Congo y también no hay involucro del endotelio y se puede tratar con una queratoplastía lamelar anterior profunda. Entonces, la mnemotecnia con las primeras letras de cada frase, Marilyn Monroe always, distrofia macular, mucopolisacáridos azul de alcián, gets her men, distrofia granular y alinos, ácido tricrómico de masón, in LA County, latiz, amiloide y rojo Congo. Ahora veamos las distrofias per se en fotos clínicas. Esta es la distrofia macular, donde al ser una distrofia relativamente más común y la clásica distrofia del estroma de la córnea, hay miles de descripciones clínicas en copos de nieve, en harina, en estallido de escopeta, pero vean en los depósitos hialinos que se encuentran en el estroma de la córnea. Aquí vemos un esquema del libro de distrofias de Rafael Barraquer, donde los acúmulos de material halino son más densamente presentes en el estroma anterior, aunque puede llegar en el estroma posterior y puede llegar a afectar la capa de Baumann por la similitud histológica y genética que comparten el estroma y la capa de Baumann, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El epitelio, dada la alteración de Baumann, puede tener erosiones recurrentes, pero la de Semet y el endotelio es normal. Vean entonces esta fotografía con un acercamiento, como hay depósitos hialinos en el centro de la córnea, como la definición original de las distrofias en el centro más que en la periferia. Es una enfermedad bilateral. También vean con diferentes conformaciones. Este es un poco más como de copos de nieve. Este es una fotografía que viene en el artículo de IC3D. Ya nos mencionará el doctor Centeno que estas distrofias, como mencioné en un inicio, son autosómicas dominantes. Entonces, estas distrofias con que un alelo del gen esté afectado se presentan clínicamente.
pero en países como Corea y en algunos lugares de Estados Unidos, hay grupos de apoyo de distrofia, se llegan a casar pacientes que tienen distrofia autosómico dominante monocigótica y llegan a tener hijos con distrofia eh, heterocigótica, y entonces el paciente tiene una presentación mucho más aguda. Ya hablará el doctor Centeno. Como hablamos de la distrofia granular, vean esta imagen histológica, hay afectación de la capa de Bowman y del estroma anterior. El tratamiento es una queratoplastía lamelar anterior profunda porque la membrana de Descemet y la membrana y el endotelio no están afectados, entonces podemos sustituir únicamente la capa anterior de la córnea con una técnica de DALC para que el paciente preserve su endotelio sano y tenga mucho menor índice de rechazo, mucho menor complicaciones del cielo abierto. Entonces separamos el estroma enfermo y dejamos el endotelio sano. La distrofia en la TIS son depósitos de sustancia amiloide a todos los niveles de la córnea. Puede o no involucrar la Baumann, pero la Descemet y el endotelio son normales. Y vean estos depósitos de material amiloide, como están en la córnea con esta retroiluminación formando este latiz o empalizada o encaje en la córnea, muy importante. También hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades de gamma globulinemia o macroglobulinemia de Waldenstrom o mieloma múltiple, porque también hay depósitos de cadena pesada de inmunoglobulina en este tipo de enfermedades que aparentan esta imagen. Entonces es un diagnóstico diferencial que puede salvar la vida al paciente. Se tiñe con rojo Congo, como vemos en esta foto a la izquierda, y también con la luz polarizada son birrefringentes estos cristales de amiloide. Y el tratamiento también es una queratoplastía lamelar anterior profunda porque no involucra Descemet ni endotelio. Pero finalmente la distrofia macular rompe las reglas. La distrofia macular no solo involucra el centro de la córnea, involucra también la periferia. Es autosómica recesiva, es decir, debe de haber endogamia o sospechar endogamia, y afecta todas las partes de la córnea. Hay depósitos intracelulares en el endotelio, en la Descemet, en todo el estroma e incluso en la capa de Bowman. Entonces vean cómo se ve mucho más severa esta distrofia con estas fotografías clínicas. En este paciente, y finalmente el tratamiento es una queratoplastía penetrante. Estas se metieron aquí de más. Distrofia macular, queratoplastía penetrante, porque vean la tinción con azul de alcián, como vimos, macular azul de alcián, todas las capas de la córnea involucradas, incluido el endotelio. Vean el azul alcián aquí en la monocapa de células endoteliales. El tratamiento, por supuesto, una queratoplastía penetrante. Otra distrofia estromal que quiero mencionar es la distrofia gelatinosa en forma de gota. Quiero mencionarla porque es una de las distrofias estromales que afectan mucho la superficie ocular, y como ven aquí, el número romano son las generaciones y el número arábigo es el individuo en cada generación, pero conforme van avanzando las generaciones, a las generaciones más viejas tienen más vascularización porque la distrofia afecta mucho la superficie ocular. Hay defectos epiteliales de esta distrofia gelatinosa en forma de gota, también autosómica recesiva, y va a generar vascularización corneal que somete al paciente a rechazos de un trasplante, que sería el tratamiento, y también corre el riesgo de que la mutación de este gen TAC-STD2 haya regresión de estos depósitos en el estroma de la córnea. Vean, con también a luz polarizada, hay birrefringencia de estos depósitos de amiloide. El doctor Centeno ya hablará de la mutación, pero vean esta imagen, cómo estos depósitos de este material amiloide en el estroma anterior van a alterar la superficie en forma de moras o de gota o de berries, dicen los norteamericanos, y van a alterar la superficie, que va a generar vasos de reparación para poder traer salud a nuestra córnea, que se está desnutriendo porque no se nutre bien por la lágrima, por la difusión de oxígeno. Entonces, esta es la distrofia gelatinosa en forma de gota, rompe rompe el canon de que las distrofias no vascularizan. Es un paciente que tiene una distrofia gelatinosa en forma de gota, vean, muy incipiente, muy joven en esta familia, apenas van formándose los depósitos, pero como ya sabe que su familia acaba en trasplante, que acaban ciegos, él viene por un tratamiento a ver si se le puede hacer algo. Y a este paciente, antes de que hiciera vascularización y antes de que hiciera depósitos, pues se le hizo también un tratamiento con, vean, es un paciente de las generaciones de abajo, se le hizo un OCT visante para analizar la superficie de la córnea, donde vimos los depósitos de amiloide veramente superficiales. Entonces hicimos una biopsia por raspado corneal
tuvimos también depósitos de amiloide y se diagnosticó distrofia gelatinosa en forma de gota y le hicimos un tratamiento con PTK, con el cual mejoró bastante su visión y su córnea. Eventualmente va a seguir progresando la distrofia, pero al menos disminuimos la tasa de vascularización en este paciente. En los pacientes, vean, antes y después, ya vascularizando con esta regularidad epitelial, al menos quedó con un poco de haze, pero el paciente ya no tiene esta vascularización. Los pacientes mucho más añosos de esta distrofia gelatinosa en forma de gota necesitan ser sometidos a trasplante de córnea, pero regresan estos depósitos, por lo tanto hoy día les estamos haciendo queratoprótesis de Boston para que, aunque el paciente tenga regresión de los depósitos o falla del trasplante por la vascularización, el paciente pueda seguir viendo a través del trasplante de córnea artificial. Finalmente, para concluir, las distrofias corneales posteriores, que tenemos la distrofia endotelial congénita hereditaria, mucho más vista en hospitales pediátricos, la distrofia polimorfa posterior y la distrofia corneal de Fuchs. Ven, este es un CHEF o distrofia hereditaria, hereditaria endotelial congénita, donde la córnea no hace tantas bulas porque el niño nace con un endotelio tan disfuncional que la córnea está acostumbrada a estar edematosa, vean, y después del trasplante vemos cómo hay excrescencias en la membrana de Descemet y casi no hay endotelio. La distrofia polimorfa posterior tiene estas imágenes características en baba de caracol o vías del tren en la córnea que va a generar finalmente descompensación. Vean esta retroiluminación, qué bonita se ve la baba de caracol haciéndole honor a su nombre. Y desgarros, pero ahora en la membrana de Descemet posteriores, como los que vimos en la distrofia anterior, desgarros en el epitelio, aquí son en la membrana de Descemet. También algunos quistes deseméticos y endoteliales. Y finalmente, la distrofia corneal de Fuchs, que todos estamos acostumbrados, como habló el doctor Blas de los cuerpos de Hassan-Henle periféricos, si tenemos estas gutas o córnea gutata en el centro, ya es patológico y es una distrofia endotelial de Fuchs con la clásica imagen de brillo de bronce amartillado, las gutas, incluso también ya depósito de pigmento, vean en este acercamiento y esta retroiluminación, la luz está enfocada en el iris y al momento de regresar vemos las excrescencias de Descemet en el endotelio y estos pacientes eventualmente terminan en edema corneal y requerirán un trasplante endotelial. Vean estas excrescencias de Descemet en esta imagen histológica. Entonces vean finalmente este video, una distrofia endotelial de Fuchs, ya hay edema corneal, hay gutas, hay imagen de bronce amartillado y el paciente tiene una catarata densa. Si este paciente es sometido a cirugía de catarata, es muy posible que le demos el empujón a la distrofia de Fuchs. Vean, ya tiene edema epitelial, incluso a la distrofia de Fuchs a que se descompense la córnea. Por lo tanto, este paciente y el tratamiento de este paciente se le somete a cirugía de catarata y trasplante endotelial. Se hace la cirugía de catarata de manera convencional y muy segura porque se ve poco, se quitó el epitelio para ver mejor. Y vean, retiramos la Descemet enferma y una vez que terminamos de retirar la Descemet, se hace una incisión inferior para colocar el trasplante de córnea endotelial previamente cortado y fijarlo con una burbuja de aire en la cámara anterior, trasplantando únicamente lo que tiene enfermo el paciente, que es el endotelio corneal, para darle un mayor tiempo de vida a este paciente en esta córnea. Con esto termino los aspectos clínicos de distrofias corneales. Muchas gracias por su atención y paso la pantalla al doctor Juan Carlos Centeno, que nos hablará del aspecto genético de las distrofias corneales. Adelante, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Oftalmología y particularmente al doctor Arturo Ramírez por esta invitación. Entonces vamos a hablar de los aspectos genéticos de las distrofias corneales. Ya se tocaron los aspectos clínicos y de tratamiento. Bueno, solamente recordar que existen numerosísimas enfermedades genéticas que pueden afectar la córnea y pueden afectarla de tres maneras: en el tamaño de la córnea, en su curvatura o en su transparencia. Y hablando de las enfermedades genéticas que afectan la transparencia de la córnea, las distrofias corneales son el ejemplo más claro. Entonces tenemos este tipo de enfermedades en los que la transparencia corneal está alterada, hay una acumulación progresiva de depósitos en diferentes capas de la córnea y ya sabemos cuáles son los datos típicos que nos permiten establecer un diagnóstico de una distrofia. En general son bilaterales, progresivas, son hereditarias
y no se asocia a inflamación, aunque bueno, ya se ha hablado también de algunas excepciones, a veces son genéticas y no son bilaterales, y tenemos también asociación a neovascularización, como ya se mencionó. Pero un dato muy importante y que quiero que sigamos reconociendo es la parte hereditaria de las distrofias corneales. Cuando hablamos de hereditario no significa que por necesidad una persona que tiene una distrofia tiene un padre, una madre o un hermano con la distrofia. Puede empezar una distrofia en una persona y de ahí en adelante transmitirla a la descendencia. Eso es muy importante de establecer. Y bueno, se reconocen más de 25 genes que originan más de 30 tipos distintos de distrofias corneales hereditarias. En la tabla que vemos a la izquierda vemos algunas de ellas, su patrón de herencia. Vamos a hablar un poquito más del patrón de herencia en unos momentos más. Eh, Vean ustedes aquí algunas muy conocidas, ¿no? Como las distrofias de la membrana basal epitelial o distrofias granulares tipo 1. Todas son hereditarias, vean el patrón de herencia, la mayoría son autosómicas dominantes, tenemos algunas autosómicas recesivas y tenemos también algunas ligadas al cromosoma X. La mayoría inicia en la infancia o en las primeras décadas de la vida y tiene un carácter progresivo, como ya mencionamos. Y en los árboles genealógicos que ven ustedes aquí a la derecha, vemos los patrones de transmisión familiar que podemos encontrar en casos de distrofias corneales hereditarias. El más común, por mucho, es el autosómico dominante, como ya se mencionó, y un árbol genealógico autosómico dominante es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque tenemos afectados en todas las generaciones, se afectan hombres, que son los cuadritos, mujeres, que son los círculos, y los afectados pues tienen un 50% de riesgo de transmitir la enfermedad a su descendencia, y los individuos que no tienen la enfermedad, pues tampoco ellos no van a transmitir la enfermedad a su descendencia, puesto que no tienen el gen alterado. En segundo lugar, tenemos los árboles autosómicos recesivos, y en estos típicamente los padres son sanos, y hay un dato muy importante, si ven ustedes aquí, hay una doble línea que está uniendo a los padres en la primera generación, y eso significa consanguinidad. Es muy importante que cuando estemos ante un paciente que tiene una distrofia corneal y nos indique que sus padres son consanguíneos, tienen alguna relación familiar como primos o sobrino y tía, etcétera, pensemos que el patrón de herencia en este caso es autosómico recesivo. Entonces, autosómico recesivo, padres sanos con uno o más hijos afectados, y se da muy frecuentemente en poblaciones que tienen estas dinámicas de casamientos entre familiares o incluso endogamia. Y el otro tipo de herencia es ligado al X recesivo. Este es muy típico porque solamente los varones están afectados. Ven ustedes en el árbol de abajo, solamente varones tienen la enfermedad, son los cuadros que están rellenos en color negro, y la enfermedad se va transmitiendo a través de mujeres portadoras que no tienen la enfermedad, pero sí transmiten el gen. Esto es exactamente lo mismo que pasa en la hemofilia o en el daltonismo ligado al cromosoma X. Entonces, lo primero que en la parte genética que tenemos que fijarnos es cuál es el árbol genealógico del paciente, si es un caso familiar o un caso esporádico. Y desde hace ya bastantes años se ha venido reconociendo cuáles son los genes alterados en los distintos tipos de distrofias corneales de tipo hereditario. Y como ven ustedes aquí en este cuadro, el gen TGF-beta I o gen inducido por TGF-beta es el gen más frecuentemente involucrado. ¿Por qué? Porque tiene mutaciones en diversos fenotipos, como la distrofia de Reis-Bucklers, o la distrofia de Thiel-Behnke, o la distrofia corneal granular tipo 1 clásica, o distrofia granular corneal tipo 2, se llamaba Abelino. Entonces, fenotipos corneales que antes se pensaban que eran causados por mutaciones en diferentes genes, pues no, ya se sabe que todos estos son causados por mutación en un mismo gen. Más adelante hablaremos de la razón por qué mutaciones en un mismo gen nos pueden dar diferente fenotipo o diferente apariencia de los depósitos corneales. Y así tenemos otros genes, por ejemplo, hay una forma de distrofia endotelial de Fuchs que está causada por mutaciones en el gen de colágeno 8A2.
o las distrofias endoteliales hereditarias congénitas, de la que ya se habló hace un momento, como el gen SLC411. Entonces, eh, no es tan importante que nos aprendamos cuál es el gen mutante, pero sí es muy importante que si yo estoy sospechando una distrofia, lo primero que tengo que hacer es saber si tiene un gen identificado. Si tiene un gen identificado, eso me permite hacer una prueba genética para confirmar una mutación que me confirme a su vez el diagnóstico clínico. Entonces es muy importante. Vemos aquí algunos casos de distrofias, por ejemplo, esta distrofia corneal mucinosa subepitelial, que no tenemos gen identificado. Entonces, si tenemos una familia o un caso con esta distrofia, es imposible hacer un estudio genético dirigido para confirmar mutaciones porque no hay un gen identificado. Y de eso también se basa la nomenclatura de la ICD-3 para categorizar a las distrofias. Las distrofias que tienen un gen asociado de manera definitiva y contundente, pues las clasificamos como tipo 1, que son todas las que son TGF beta 1, por ejemplo, y las que no tienen un gen asociado son 2 o 3, dependiendo si hay alguna información por ahí de algún posible gen. Entonces, repito, muy importante, si nosotros tenemos un diagnóstico clínico de distrofia y podemos saber que hay un gen asociado a esa distrofia, el estudio genético es fácil, es posible y es alguna herramienta que nos puede confirmar nuestro diagnóstico clínico. ¿Es muy complicado el análisis genético? No, para nada, es algo muy sencillo. Tomamos una muestra de sangre de los pacientes, de esa muestra de sangre se extrae el DNA de los leucocitos, hacemos ¿una PCR de qué? Pues depende, si queremos analizar el gen TGF beta 1, TGF-beta I, perdón, hacemos PCR de este gen, pero a lo mejor queremos analizar el gen colágena 8A2 y hacemos PCR de ese gen. Y una vez hecha la PCR, lo siguiente es hacer la secuenciación con estos equipos que son diversos, este es el que tenemos en el Conde de Valenciana, que se llama secuenciador de DNA, que nos permite ver esta información que tenemos, aquí déjenme poner el puntero, esta información que tenemos aquí, que son las bases del DNA. Si se fijan arriba, tenemos específicamente timinas, citosinas, guaninas, adeninas, y este es nuestro alfabeto genético. Si una base está cambiada por otra, eso se llama mutación. Eso me está diciendo que ese gen no está funcionando y ese es el diagnóstico genético definitivo de nuestros pacientes. ¿Cómo se ven las mutaciones? Aquí tenemos en la parte de arriba un estudio de secuenciación de DNA de las bases de la persona 1, vamos a llamarle, y la flecha señala un punto donde tenemos una adenina. Si hacemos un estudio genético a las personas, a todas las personas, pues tiene que haber una adenina ahí porque todos los genes son idénticos, pero en el DNA de la persona 2 que vemos abajo, vean ustedes, ya no es adenina, es una guanina. Eso se llama mutación. Y cuando uno encuentra esto, uno puede confirmar sin lugar a dudas y de manera definitiva un diagnóstico clínico, puesto que la mutación del gen nos está confirmando de manera certera y precisa cuál es la variante, cuál es el gen alterado y por lo tanto cuál es la distrofia corneal. Esto es muy importante porque ustedes saben que hay casos muy avanzados en los que ya no es posible distinguir de manera adecuada la morfología de los depósitos y no es fácil a partir del fenotipo dar un diagnóstico clínico. Sin embargo, la parte genética no varía y esto nos va a permitir establecer el diagnóstico. Bueno, el gen más importante sin duda para distrofias corneales es el gen TGF-beta I o gen inducido por TGF-beta, está en el cromosoma 5, eso no es tan importante, lo más importante es saber que está implicado, tiene mutaciones en pacientes que tienen distrofia de Reis-Bucklers, granular tipo 1, granular tipo 2 o abelino y distrofia corneal de Lattice y sus variantes. Muchas variantes que hay en estos fenotipos son causadas por mutaciones en el gen TGF-beta I. Este gen codifica una proteína que se expresa en el epitelio corneal y en los queratocitos estromales. Esa proteína se llama queratoepitelina, tiene 608 aminoácidos y tiene muchas funciones. Se le han encontrado funciones incluso hasta de gen tumor supresor, pero a nivel de córnea lo que hace es mediar
la unión de proteínas de la matriz extracelular, como colágena, fibronectina, entre otras. Entonces, una proteína, es un gen muy importante, y aunque es un gen muy grande, un gen es como un libro. Para que nosotros encontremos mutaciones en un gen, es necesario ir letra por letra, palabra por palabra, página por página, hasta encontrar la letra alterada o la palabra alterada. Entonces, mientras más grande sea un libro o un gen, pues es más complicado. Entonces, TGF-beta I, a pesar de que es un gen grande, extenso, afortunadamente las mutaciones que dan origen a las distrofias estromales que acabamos de mencionar se sitúan en dos puntos muy específicos, en el codón 124 y en el codón 555 en general. 80% de los pacientes con distrofias corneales estromales asociadas a TGF-beta I tienen mutación en el codón 124 y en el codón 555. Pero ven algo muy interesante, el codón 124 codifica para arginina. Si la mutación hace que la arginina ahora codifique para cisteína, tengo un fenotipo de latiz tipo 1. Pero si la mutación hace que la arginina ahora no esté, sino esté una leucina, tendré Reis-Bucklers. Entonces, el fenotipo corneal va a depender de qué aminoácido cambie por qué aminoácido. Y esto tiene que ver obviamente con cómo se pliega la proteína y cómo se deposita a nivel del estroma corneal. Entonces, esa es la razón de por qué mutaciones en el mismo gen nos producen fenotipos de distrofia corneal estromal distintos. Esto es muy importante para nosotros porque no hace falta analizar todo el gen, sino nos vamos directamente al codón 124, al codón 555, y ahí podemos encontrar la mutación que estamos buscando. Algunos ejemplos: distrofia corneal granular, la mutación 555 que ya les mencionaba hace un momento. Vean los depósitos granulares típicos a nivel estromal. Aquí las mutaciones se pueden mencionar ya sea a nivel del DNA o a nivel de la proteína. Las vamos a mencionar a nivel de la proteína porque es el efecto más importante, digamos. Y aquí la arginina 555 muta a triptofano y tenemos un fenotipo de distrofia corneal granular típica. Eh, pero también es importante señalar que cada cierto tiempo se encuentran nuevas mutaciones en el gen TGF-beta I, a pesar de que ya les mencioné que hay dos sitios que son los que tienen la mayoría de las mutaciones, pues cada cierto tiempo se pueden encontrar nuevas mutaciones. Este es el caso de una atrofia corneal granular que estudiamos en el Conde de Valenciana, y la mutación fue en el aminoácido 113, una valina hacia isoleucina, y el fenotipo no es tan grave, no es tan evidente como una granular típica. Lo que decíamos, no siempre son simétricas las distrofias. Aquí tenemos un ejemplo de una distrofia de latiz. La mutación es una variación de una histidina en el residuo 626 de la proteína hacia una arginina en la proteína TGF-beta I, y tenemos este fenotipo de un mismo paciente que es evidentemente asimétrico. Hay algo bien interesante con esta mutación que ocasiona la distrofia de latiz, es que todos los pacientes mexicanos que hemos estudiado, por lo menos que se han publicado y se conocen en México, y que tienen la distrofia de latiz, tienen una misma mutación, que es esta histidina 626 arginina. Esto es muy importante porque eso me facilita muchísimo el estudio. Si llega un paciente con distrofia de latiz, yo me enfoco en este punto del gen o de la proteína, y ahí voy a encontrar la mutación, y rápidamente y de manera muy barata puedo hacer el diagnóstico genético. Eh, y otra mutación que también es frecuente en México, en TGF-beta I, que es la alanina 546 ácido aspartico, y esta nos da un fenotipo un poco distinto, que se llama amiloidosis corneal, por mutación también en TGF-beta I. Es una amiloidosis, los depósitos tienen con rojo Congo, y ven ustedes el fenotipo o la morfología de los depósitos, pues es latiz y granular. Entonces, es uno de los pocos ejemplos en los que depósitos amiloides como este dan lugar no solamente a depósitos latiz, sino también a depósitos granulares. Esta la describimos hace algunos años en pacientes mexicanos, y
ya hace muy poquito, el año pasado, describimos algunas otras familias. De 5 casos que hay en la literatura de esta amiloidosis corneal atípica, digamos, 3 familias son mexicanas, la otra es china y la otra es alemana. Y esto nos habla de algo que se llama efecto fundador. Hay una misma mutación que se está repitiendo en familias mexicanas y que nos está dando origen a este fenotipo que no es común. También hemos encontrado mutaciones nuevas. Esto es importante porque a veces se tiene que estudiar no solamente esos 2 puntos de TGF-beta I que ya platicamos, sino el resto del gen, como esta mutación que nos da una distrofia granular tipo 2, que antes se llamaba abelino, y ya es mejor llamarle granular tipo 2, depósitos amiloides y depósitos granulares. Aquí, bueno, aquí está la demostración de los depósitos amiloides con rojo Congo y con tricrómico de Masón, el componente hialino. Otro tipo de distrofias es la corneal gelatinosa en forma de gotas, que ya platicó el doctor Arturo Ramírez. Esta se caracteriza por nódulos gelatinosos, son numerosos, múltiples, son prominentes, de color blanco lechoso y que se manifiestan predominantemente bajo el epitelio corneal, pero pueden afectar el estroma medio también. Esta es una enfermedad también totalmente genética, pero no se debe a mutaciones en TGF-beta I. Aquí ya cambiamos de gen. Las mutaciones en la distrofia corneal gelatinosa en forma de gota son el gen TAX-TD2. ¿Se acuerdan del árbol recesivo? Papás sanos, aquí falleció el papá, pero son consanguíneos porque hay una doble línea. Tenemos 3 hijos que tuvieron la enfermedad y en el caso de la tercera generación, pues también resultó otro afectado. Y esto es porque esta mujer que es afectada se unió con un portador de la mutación y entonces el hijo también tuvo la enfermedad. No es lo común en una enfermedad recesiva, pero sí es común verlo en poblaciones pequeñas. Y aquí, como se mencionaba, la mutación es en 2 alelos, porque el fenotipo o la enfermedad es de tipo recesivo. Otra distrofia corneal es la de tipo endotelial congénita, como vemos aquí. Es un paciente de 10 años, padres consanguíneos de una población de Chiapas, edema corneal difuso bilateral, nistagmo. Entonces, el diagnóstico clínico nos dice un CHED2, una distrofia corneal endotelial hereditaria tipo 2, pero nos falta la demostración genética. ¿Hay gen? Sí, hay un gen que ya se sabe que es el afectado en este tipo de pacientes. Hay que hacer el estudio genético y se encuentra la mutación en el gen SLC4A11, que es un transportador iónico de células endoteliales. Su disfunción ocasiona edema corneal y el fenotipo de la CHED2. También es una enfermedad recesiva. Se requiere que ambos padres sean portadores y los hijos reciben 2 alelos mutantes. Y algo que vimos en un estudio que hicimos en este paciente y en otras familias es que los portadores de la mutación, que no deberían tener ningún fenotipo, puesto que se requieren 2 alelos mutantes, los portadores pueden desarrollar distrofia de Fuchs. Esto fue un hallazgo que publicamos hace algunos años y es muy interesante porque en teoría un portador de una mutación recesiva no tiene ningún fenotipo para cualquier enfermedad genética, no solamente para córnea, pero en el caso de SL4A11 se ha demostrado que los adultos tienen un riesgo elevado de desarrollar distrofia de Fuchs si son portadores de la mutación en este gen. Hablando de Fuchs, ya casi para terminar, son muchas distrofias, son algunos ejemplos. Sabemos que es muy frecuente en algunas poblaciones, en Estados Unidos, 5% de los adultos mayores de 40 años van a padecerla y se caracteriza por estas excrescencias del endotelio, que son las gutas endoteliales. Muy importante decir que la gran mayoría de los casos de distrofia de Fuchs no son hereditarios, no son genéticos. Sin embargo, si se presentan antes de los 40 años esta enfermedad, uno puede sospechar que sea el tipo genético. Ya vimos hace un ratito que las mutaciones de colágeno 8A2 son causa de distrofia de Fuchs y hay también un gen muy interesante que se llama TCF4 que también presenta alteraciones. Aquí la alteración es distinta, no es un cambio de una letra, ni la pérdida de una letra de nuestro alfabeto genético, sino es una expansión de un triplete. Entonces, se ha visto que personas que tienen más de 50 repeticiones
en este gen que se llama TCF4. Las repeticiones son TGC, 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 una tras otra. Si una persona tiene más de 50 repeticiones, su riesgo de desarrollar distrofia de Fuchs se eleva hasta 32 veces, un OR de 32. Entonces, el análisis de este gen TCF4 y de esta alteración genética puede ser un marcador muy interesante para identificar personas con riesgo de distrofia endotelial de Fuchs. El problema es que no es tan fácil estudiar estas repeticiones como lo es estudiar cambio de una letra por otra o la inserción de una letra, etcétera. Pero se puede hacer. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante reconocer que todo paciente que tiene un diagnóstico clínico de distrofia corneal debe recibir una prueba genética y sus familiares de primer grado también? Porque una prueba genética nos puede establecer o confirmar un diagnóstico clínico, también nos identifica casos en que puede haber riesgo de síntomas asociados en distrofias que tienen afectación a otros niveles, por ejemplo, la meretoja, la amiloidosis sistémica, tiene síntomas asociados u otras alteraciones oculares. También el estudio genético nos permite identificar el riesgo de repetición en las familias y cada vez se hace más evidente que el estudio genético nos permite identificar sujetos que tienen riesgo para procedimientos refractivos como PRK o LASIK. ¿Por qué? Porque un procedimiento refractivo en una persona que tiene una mutación, por ejemplo, en TGF-beta I, no solamente va a exacerbar la distrofia, sino que en algunos casos la dispara, sobre todo en pacientes jóvenes que no tienen todavía las manifestaciones, un procedimiento de este tipo, como es cualquier otro factor mecánico que afecte la córnea. Entonces, ya en varios países, en muchos países, una de las conductas es incluso hacer estudio genético en casos en que haya algún antecedente familiar de distrofias, hacer estudio genético antes de un procedimiento refractivo para evitar el riesgo de una exacerbación o un disparo de la distrofia corneal. Entonces, hemos aprendido mucho en los últimos años de la distrofia corneal. El estudio genético es fácil, es rápido, es barato, y yo les invitaría a que lo indiquen, manden a sus pacientes para que podamos hacer el estudio. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, unas extraordinarias pláticas y ponencias que tú das y somos eh, realmente privilegiados en la Sociedad Mexicana de Oftalmología que un genetista colabore con nosotros. Y le pido al doctor Blas si se puede conectar, por favor, para una pequeñita mesa redonda antes de terminar esta clase. Primero, si tienen alguna pregunta, la audiencia la pueden enviar por el chat en Zoom, por favor. Y tenemos una primera para el doctor Blas. Es con relación al arco senil, al arco corneal. Si está correlacionado, Ricardo, con los triglicéridos o el colesterol alto, podemos salvar la vida a nuestros pacientes de una enfermedad isquémica con la córnea. Sí, de hecho, bueno, se ha evidenciado que hay una asociación importante, sobre todo cuando el paciente es más joven de lo común. Generalmente, pacientes más jóvenes de 45 años que tienen arco senil, sí se tiene que descartar alguna enfermedad, alguna dislipidemia, sobre todo la dislipidemia familiar, que son, pues es algo común que podemos ver en la consulta. Ya después de esta edad no se asocia tanto, ¿no? O la asociación no es tan importante, pero sobre todo en pacientes jóvenes sí se asocia a dislipidemia, sobre todo dislipidemias familiares. Y bueno, como lo había comentado, generalmente cuando es unilateral también es algo importante de asociarlo con enfermedad carotidia, que también está asociado obviamente a hipertrigliceridemia o dislipidemia, pero si el paciente es joven, la asociación es mucho mayor. Con respecto a esto, doctor Centeno, ni tú ni yo mencionamos una distrofia, porque son, como tú mencionaste, muchas, como la distrofia cristalina de Schneider. La distrofia cristalina de Schneider está asociada a mutaciones a un gen UBIAD1, ¿no? Que es transferasa, no me acuerdo, tú debes de saber, transferasa de colesterol o algo así, que hay depósitos de colesterol en la córnea. ¿Qué nos puedes decir de esta? Sí, de hecho hemos tenido algunos pacientes con esta mutación y como mencionas, hay varias distrofias que se asocian a defectos en genes que tienen que ver con el metabolismo de lípidos,
Hay otra por ahí que es la Vieti, que es corneoretiniana de Vieti, que también tiene depósitos de colesterol, de cristales, tanto en retina como en córnea. Hay otra que es muy rara, no sé realmente si se clasifique como una distrofia, pero es una que se llama enfermedad de ojo de pescado, no sé si alguien tiene experiencia en ella, que también tiene que ver con mutaciones en un gen que tiene que ver con una enzima del colesterol y que se presenta ya en la quinta, sexta década de la vida. Entonces sí, es muy frecuente que metabolismo normal de colesterol pueda reflejarse con depósitos anormales en córnea. Correcto. Sí, nos apasionan mucho las distrofias, Ricardo, aunque son mucho más frecuentes las degeneraciones y se hacen más pláticas de distrofias, todo, pero las degeneraciones son mucho más frecuentes clínicamente y lidiamos más con ellas y como hemos mencionado, mucha gente las considera normales cuando no lo son. Y una de las que mencionaste, y mencionaste su tratamiento, es la degeneración corneal en banda, ¿no? Que tenemos ahí depósitos de calcio y se trata con quelación con EDTA. ¿Cómo obtienes tú el EDTA o cómo nos sugieres hacer el tratamiento con EDTA? ¿Buscamos EDTA a nivel biología molecular o de qué forma lo estamos haciendo? Pues generalmente apoyándose con un laboratorio clínico, que en este caso generalmente lo pedimos al laboratorio del Conde o algún un hospital, pero sí, más o menos se recomienda una concentración al 2%, que el EDTA es un poco común que se utilicen en un laboratorio clínico. Entonces generalmente te pueden hacer la dilución y lo pueden mandar, y pues, o sea, se tiene que tener en conservación con aluminio, que no le dé el sol. Tal vez es un poco complicado ya en la práctica privada, pero se puede llegar a pedir en los laboratorios y de esa manera, ya haciendo la quelación, pues dependiendo de la placa de calcio que se quiera quitar, se puede colocar por unos minutos, después hacer una queratectomía superficial y después volver a colocar el EDTA, pero sí, sobre todo, yo creo que nos podemos apoyar con los laboratorios clínicos para pedir el EDTA. Correcto. Juan Carlos, unas preguntas aquí de la audiencia. Hablan de cuánto cuesta un estudio genético, pero si es necesario enviar la muestra a otro país, ejemplo Alemania, o es necesario que guarden la muestra. No, los estudios para distrofia los hacemos, los podemos hacer nuestros laboratorios en México, aquí en el Conde Valenciana los hacemos. Como mencioné, TGF beta I es lo más común y hay puntos muy específicos que se pueden hacer muy fácil. El estudio puede llegar a menos de 2,000 pesos, en algunos casos puede ser menos incluso. No es nada caro, se puede hacer y lo ideal es una muestra de sangre. Veo que hay una pregunta que dice, ¿qué otro tipo de estudio? Aprovecho para contestarla. Yo diría que el estudio genético es lo principal, después de la clínica, obviamente. Sin embargo, si el estudio genético no da positividad, no estamos encontrando la mutación, entonces tendremos que pensar en algo probablemente no genético, como ya se mencionó, alguna alteración de inmunoglobulinas, algún mieloma múltiple, alguna alteración de colesterol no genética, y ya ahí pasaríamos, digamos, a la segunda fase de estudio, que ya es analizar quizá la totalidad de los genes del paciente, porque incluso puede ser algo nuevo, algo novedoso o algo tan raro que no hay muchos casos en la literatura. Sí, eso llega a suceder que por nuestro afán o nuestro fanatismo o nuestra afición a las distrofias queremos descubrir la distrofia nueva y si nos llevamos por ese ímpetu de descubrir una distrofia nueva, podemos tener desde un HACE por un PRK, si no preguntamos al paciente, hasta una degeneración de las que mencionó Ricardo, pero también hay enfermedades muy graves que hemos llegado a enviar a secuenciar y termina siendo que el paciente tiene una enfermedad de Wilson, ¿no? Una degeneración hepatolenticular por el metabolismo del cobre, que tiene unos depósitos ahí corneales muy extraños que pensábamos que era una distrofia. Entonces, sí es muy importante, como menciona Juan Carlos, la clínica y después el estudio de la córnea en los sitios donde ya sabemos, donde ya conocemos que va a estar, y si no está por ahí, buscar siempre por el bien de nuestro paciente y podemos salvarle la vida si encontramos la causa de estas alteraciones en la córnea, porque la córnea puede ser también la diana para varios depósitos de enfermedades metabólicas. Correcto. Fina- y finalmente, antes de terminar, Juan Carlos, una pregunta que quiero dar una pequeña introducción es de qué pronóstico visual hay en las distrofias. Afortunadamente, las distrofias en la córnea
como tenemos el sitio inmunológicamente privilegiado que es la córnea, se puede hacer un trasplante de córnea, como ya vimos, de espesor parcial en un endotelial, como en Fuchs, o un trasplante total en una córnea con una distrofia estromal, o incluso queratoprótesis, como vimos en los casos de distrofia gelatinosa en forma de gota. Y esto hace que los trasplantes de córnea puedan ser potencialmente curables con un trasplante. ¿Por qué no se habla, como en las distrofias de retina, como en la maurosis congénita de Leber, de terapia génica en distrofias corneales? Ujú. Buena pregunta. Una por, una por el tipo de genes que se expresan en córnea y retina pues, son totalmente diferentes. El tipo de proteína que trabaja en uno y otro tejido es completamente diferente. Y la otra situación es que sí puedes hacer un trasplante de córnea, pero no puedes hacer un trasplante de retina. Sin embargo, sí hay muchos esfuerzos en este momento para terapias génicas, para distrofias corneales. No son tan afortunados como en algunos casos de retina, y otro tipo de tratamientos, ¿no? Sustancias, moléculas que hagan que esa proteína TGF-beta I que está mal doblada por la mutación y que se está precipitando, eh, pueda tener un plegamiento más normal, digamos, aún con la mutación. Eso se está haciendo y es probable que en algunos años tengamos ese tipo de sustancias que sean coadyuvantes. Quizá el trasplante nunca va a ser sustituido, pero sí podemos encontrar adyuvantes, ya sea con terapias, con algunas moléculas, con algunos fármacos o la propia terapia génica. O si no es evitar la distrofia, al menos prolongar el tiempo de que recibe el trasplante el paciente. Correcto, Muy correcto. bien, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes. Salvo que hubiera alguna pregunta del doctor Blas o tuya, Juan Carlos, podemos terminar esta sesión. Ya vi que compartiste tu contacto en el chat. Es muy importante que sí esté abierto porque se puede ayudar mucho a expandir el espectro mutacional y, y también incluso fenotípico, ¿no? De nuestras distrofias particulares en México. Así ¿De es. acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias y unos avisos nada más. Las actividades de clases a distancia el día de mañana, miércoles 22, está suspendida por causas de fuerza mayor y se reanudan el jueves 23 a las 8 de la noche, continuando con el Centro Mexicano de Córnea. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a la doctora Yas por Yasmín Morales por Gracias. su coordinación de la educación médica a distancia. Hasta luego a todos. Buenas noches. Hasta luego.